Buen día, Gunis. Hoy hemos venido a Oedo, en Tokio, el mercado de antigüedades más grande de todo Japón. ¡Vamos! Bueno, vamos a empezar. Peluchitos. Figuras de plomo. Oh, nos va a quitar el señor el plastiquito. Aquí por lo que veo se juntan antigüedades europeas, antigüedades japonesas. Sabéis que me gustan mucho las antigüedades. Los juguetes también, pero las cosas antiguas de verdad, las cosas de más de 100 años, las cosas con valor histórico más allá de nuestra generación, eso ya me fascina, me parece el coleccionismo con mayúsculas. Aquí muchas cositas de Inglaterra, monarquía inglesa. Mira, esto es una rupia de 1862 que han convertido en un broche. Esta es de la Reina Victoria. Hay una que pone Reina Victoria Queen como esta, y luego hay una que pone Victoria Emperatriz, cuando ya la hicieron emperatriz de la India. Son de plata y es una rupia. Este señor tiene cochecitos, cosas de Tomica. Como me gustan los cochecitos. De pequeño era lo que más quería, cochecitos, siempre cochecitos. Luego ya, la verdad que no he vuelto a ese mundo, pero de pequeño era lo que me fascinaba. ¿No? Esas muñequitas, qué pasada. 3.000 yens, no me parece caro porque deben ser antiguas. 3.000 yens son unos 18 euros. Aquí tenemos relojes, qué bonitos. Me gustan mucho los relojes, podéis ver algunos en mi cuenta de Instagram. Longines. Es Omega Speedmaster. La verdad que la estética de los relojes setenteros japoneses, los Seiko o tal, tienen su punto. Esa elegancia setentera, esta gente la capturó bastante bien. Mira, el Speedmaster ha sido tocarlo y aquí nuestro amigo ya se ha interesado. Vamos a preguntar precio. Cuesta 135.000, que son unos 850 euros, y no nos da garantía de funcionamiento, así que vamos a pasar. Esta además la correa es nueva, no es la original. Este vale 150.000. Bueno, aquí tenemos un poquito ya de cosa metálica, de quincalla. Bueno, aquí algo de artesanía asiática variada. Qué bonitas estas piezas de marfil, de hueso. Algunas de estas láminas sí son originales. Unos 30 euros. Bueno, si son de ese año que dice, no me parece mal precio. 36 euros, una lámina de 1853 al 57. Vamos a echarles
un vistazo, igual cogemos alguna. Vale. Aquí ya hay un poco más de juguetito. Qué graciosos estos. Pues de esto nos vamos a llevar alguno. Que son muy graciosos. Ahora preguntamos cuánto vale. How much? 300. 300 yens. Pues nada, vamos a cogerlos. Voy a terminar de grabar esto. Pues estos 4 por 1000 yens, que son unos 6 euros. Muy bonitos. Aquí vemos las famosas muñecas kokeshi. Son muñecas tradicionales japonesas, hechas a mano, pintadas a mano. Suelen venir firmadas por el autor abajo. Muy bonitas. Aquí vemos más muñecas kokeshi. Ahí parecen una preciosidad. Las hay de todos los tamaños, formas muy distintas, más gorditas, más delgaditas. Son una pasada. Me encantan los botecitos de cristal. Siempre que veo alguno que me gusta, hemos comprado en Francia, en Estados Unidos un montón de primeras botellas de Coca-Cola, primeras sodas, y de estos voy a mirarlos bien porque alguno se tiene que venir. Muy bonitos. Ahora los miramos. Bueno, pues al final hemos comprado uno como este, que es de la Torre Eiffel, zumo de frutas de la Torre Eiffel. Muy bonito. Arigato gozaimasu. Años 50 nos confirma el señor que es el botecito. Muy bien. Libros originales. Buah. Con ilustraciones japonesas. Uy, un pequeño kimono. Buah, me está fascinando el mercado este, ¿eh? Esto es de ropa. Aquí hay algo de cartelería cinematográfica. Los típicos carteles de cine en papel finito, tipo papel de periódico. Me encantan. Me encanta la cartelería de cine. Tengo muchísima cartelería española que ya iréis viendo quizás en Instagram. Y mira, cartelería japonesa. También compré en su día en India bastante cartelería de Bollywood, que en algún momento igual también enseño, porque es que me gusta mucho la cartelería, y más en ese papel original, que es otra cosa. Fotos. Son fotos europeas. Vestidos de muñecas, ositos. Este mercado, si no estoy equivocado, se pone 2 domingos al mes, el primero y el tercero, al lado del International Forum de Tokio.
y la verdad es que es espectacular. Un mercado de antigüedades como pocos, la verdad. Tiene muchísimos puestos, no hay muchísimos turistas, la verdad, hay mucho público japonés. Y hay cosas preciosas, claro, y muy poco vistas para el ojo europeo. Aunque hay cosas, coleccionismo europeo bastante, de Inglaterra, de Alemania, pero hay cosas japonesas como esta, que vamos, es increíble. Vamos a ver más láminas originales japonesas. Son preciosas y son en torno a principios, mediados del siglo XIX. 1840, 1850... Son una maravilla, esto lo enmarcas y es que son increíbles. Yo creo que igual podríamos llevarnos estas dos. Algunas hacen escenas. Y hay algunos álbumes más. Bueno, vamos a ver cuál cogemos. Aquí hay cerámica antigua y la venden por trocitos. Supongo que esto igual es la explicación de dónde viene, no lo sé. Kimonos. Aquí tenemos gafas setenteras japonesas. Si quieres ser el más cool y el más hipster, pues le pones un cristalito y llevas tu montura japonesa setentera y quedas como Dios. A ver. Estos cochecitos de metal. Estos motitos. Oh, el Monte Fuji. Yo creo que estaba siempre con nieve el Monte Fuji y hemos estado hace poco y no tenía nieve. No mola tanto sin nieve, la verdad. Más botecitos. Uy, y un cuervo. Anda, mira, las zapatillas japonesas. Las probé el otro día, hombre, muy cómodo no es esto. Se te va echando el pie para adelante, así vas pisando. Y bueno, no está del todo mal, pero hay cosas mejores, ¿eh? Las zonas del cuerpo. Y estos tampones de madera son para hacer estampados en tela. Yo diría que son de la India. Nosotros hemos comprado en India los originales para hacer los diseños de los saris, los estampados, de los años de principios del siglo XX y mediados del XIX y tienen toda la pinta. Nosotros los que hemos comprado son más grandes, son como un cubo así de grande y viene para aplastar con ellos. Son muy bonitos. En las antigüedades japonesas hay muchísima vajilla. Muchísima vajilla siempre. Fijaros qué preciosidad de escultura. Me recuerda a las figuras criselefantinas del Art Nouveau, el Art Deco
del siglo XIX, hechas en bronce y marfil. Echarles un vistazo en Google porque os van a encantar. Cochecitos. Son coches europeos. Libros con ilustraciones. Y vamos a ver que creo que aquí sí que hay fotos japonesas. Oh, mira. Wow, esto es historia pura, ¿eh? Qué pasada. Bueno, perdonadme por la sudada, pero es que aquí hace un calor y una humedad, pero increíble. Hemos seleccionado estas dos, jugando a las cartas, y este niño con Atom, con Astro Boy. Una maravilla. Así que, pues esas dos nos vamos a llevar. Nos gustaba también esta, pero bueno, creo que con dos es suficiente. Vamos a pagar. Son muy baratas, son como unos 100 yens, que serán unos 60 céntimos cada una. Revistas japonesas de los años 50, 48. Qué publicidad más chula. Oye, mangas. Los mangas antiguos son carísimos. Hemos visto en Mandarake mangas por cientos e incluso por miles de euros. Es increíble el precio que llegan a alcanzar algunos. Monedas. Hay que tener mucho cuidado con estas monedas porque hay muchas falsificaciones de moneda china o japonesa con agujero. Pero bueno, ahora vamos a echar un vistacillo a ver si hay algo útil. Katanas. Qué preciosidad esa pequeña. Bueno, pues al final he elegido esta, es japonesa, es de 1850 y se viene para la colección. De juguetes la verdad que no hay mucha cosa, pero bueno, alguna cosita hay. Hostias, mira. Y aquí monedas más falsas que Judas. Fíjate. Un real de A8 español, el columnario con las columnas de Hércules. Más falso que Judas. El primer yen japonés de plata. Esta es el trade dólar de Inglaterra. Este es el británico. Y aquí vemos a Britannia del 1900. No sé qué ceca es porque hay que mirarla en la punta del tridente. La que tengo yo tiene la B de Bombay. Y esta se empezó a utilizar para desbancar al real de A8 español. El real de A8 español era la moneda universal. Era la moneda que viajaba en el galeón de Manila a Filipinas y que se extendía por todo el sudeste asiático. La moneda que fue la moneda más utilizada en Estados Unidos antes de que fuera una nación y que crearan el dólar. Esta es la moneda que utilizaban, por supuesto, en todo Centroamérica y en todas las colonias españolas en América. Entonces los países empezaron a sacar sus monedas para competir con el real de A8. Los británicos sacaron el trade dólar británico, incluso los japoneses también sacaron su propio dólar de comercio. Eran de plata, con un tamaño muy similar al real de A8 español.
y con eso intentaron ir desplazándolo. Les costó mucho, incluso en Estados Unidos, hasta que no prohibieron su uso y empezó el dólar, les costó mucho sacarlo del comercio internacional. Así, este es trade dólar. Este es el trade dólar japonés, falso. Solían tener como una onza de plata pura y se le ponían resellos. En Asia, según llegaba a los puertos de China, se les ponía un sello en la casa de comercio que lo recibía, y eso daba la validez de que era plata auténtica y que era un real de A8 auténtico, porque había muchísimas falsificaciones. Entonces a mí me gustan los que tienen los resellos asiáticos, tanto en los americanos como en los ingleses, como en los reales de A8. Este es uno de Felipe V, este es bastante moderno. Los de Carlos III. Bueno, tras esta brevísima explicación sobre monedas, seguimos. Te avisa que son falsas, aquí tiene auténticas. Aquí está el trade dólar japonés y el primer yen. El trade dólar está en 80.000 yens, que son unos 500 euros. Y este son 10.000, que son unos 60 euros. Ese está bastante bien de precio. Y este más o menos también es lo que más o menos suele costar. Son monedas, sobre todo los trade dólar japoneses son caros. Aquí tenemos los primeros Shiu, que eran monedas cuadradas de plata, que se usaban en Japón y son muy bonitas. 6 de plata, de oro, y ya te digo, la gracia es que eran cuadradas. De estas también tengo sobre todo, ya os lo he contado alguna vez, imperios coloniales y dólar americano y la peseta desde que empezó con la República. Os he encontrado este rinconcito de Snoopy. Wow. De los años 60 parece que son. Figuras de vinilo suave. Un Astro Boy. Uy, qué gordito está. Osuka Productions. Vamos a preguntar qué año. Uy, estos carteles de porcelana. Uf, qué bonitos esos también. Bueno, pero primero vamos a por este Astro Boy. Hala, voy a hablar con el tendero. Bueno, otro Astro Boy para la colección. No sé cuántos llevo ya. Voy a tener que hacer un altar al chico atómico. Esto parecen tiradores de puerta, ¿no? O algo así. Muy bonitos. Más kokesis. Muchísimos kimonos en este mercadillo. Y la gente va en kimono, ¿eh? O sea, no os penséis que en Japón el kimono es una cosa muy muy antigua o que si es disfrazado. Hay mucha gente que por la calle va en kimono. No muchísima, pero que no es raro encontrarte cada día a varias personas vistiendo kimono. Shinkansen, tren bala. Japan Airlines. ¿Y esto qué es? Oh, son libros infantiles. La Gaceta del Boxeo. Oh, qué chulada. Sí, señor. En este puesto hay darumas
No sé si sabéis cómo funciona el tema del Daruma. Le pides un deseo, le pintas un ojito y cuando te lo concede le pintas el segundo ojito y después lo quemas. Eso es lo que se hace con los Darumas. Este ya tiene los dos ojitos, no hay ninguno con los ojitos sin pintar. Y estos gatitos son los gatitos de la suerte japoneses, que igual alguno pensáis que son chinos, pero su origen es japonés. De hecho, aquí hay un templo en Tokio que está todo lleno de gatitos de esos, y el autobús que te lleva es un gatito también. Así que el origen de los gatitos de la suerte es japonés. Esta máscara de guerrero samurái con su bigotazo y todo. Hombre, muñequitos. Vamos a ver qué hay por ahí. Qué chulos estos, Parecen bootleg. Si no estuviéramos en Japón, que aquí no hacen copias de nada, esto es todo 100% original y certificado. Kamen Rider y sus amigos. Y estas pegatinas. Qué chulas. Bueno, este mercado es increíble. Hasta armaduras podemos comprar. ¡Qué barbaridad! Es que no me lo podía imaginar que fuera a ser tan alucinante, Me está gustando mucho, mucho, mucho. Bueno, ya llegando casi al final, hemos encontrado un puesto de puro juguete. Vamos a ver. Betty Boop, el oso Paddington, Pins. O el mundo Pins, En España ya el mundo Pins está más muerto que vivo. Yo fui mucho de Pins. Tengo un montón todavía, tengo como 2 cajas llenas. Aquí tenemos a la familia Shin-chan. Una caja llena de Ultramanes, eso hay que verlo. Wow, qué bonito. Hemos llegado al sitio que queríamos. Aquí tenemos a Godzilla, Ultraman. He estado rebuscando mucho y bueno, hay cosillas, pero el tío es bastante carero y no hemos llegado a un acuerdo, ¿sabes? Le he hecho un lote con un montón de cosas de Mazinger, Ultraman y se sube a la parra que no veas. Está todo en un estado bastante deplorable y hay bastantes cositas aquí, Ultramanes, que son noventeros casi todos. Aquí hay algo de Kaiju, pero bastante noventero. Aquí tienen las cosas más vintage. Y por aquí muchas cositas de Astro Boy, pero no son cosas muy antiguas, la verdad. Me hace gracia este de lata, así como de latilla. Este pequeñín, pero es que ya tengo un montón. He intentado hacer, ya te digo, armar un lote, pero vamos. Bueno, Gunis, ha sido una mañana bastante intensa en el mercado de Oedo, el mayor mercado de antigüedades de todo Japón. Han caído algunas cositas,
Astro Boy, Mazinger Z, Ultraman, los clásicos. Si te ha gustado, dale un like, deja un comentario con lo que te ha parecido, suscríbete si no lo estás ya y atento porque se vienen muchos más vídeos.